Buenos días, tenemos al invitado ya, Giovanni, para darle paso. Buenos días, Sí, claro. Darwin. Muy Buenos buenos días, días adelante con Darwin nosotros. Caraballo de Educa, quien va a estar hablando con nosotros sobre la situación de la educación, la educación y este panorama, digamos, sanitario, ¿no? Esta perspectiva, el COVID y el año escolar. ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días para todos. Darwin, se tiene definido inicialmente para el 24 de agosto el inicio del año escolar. Me gustaría comenzar por ahí, las posibilidades. Y primero eso por un lado, hay una fecha definida, pero no hay un protocolo establecido oficial. Han salido algunas cosas, el ministro las ha negado, entonces un poco... ¿qué podemos esperar? ¿Sería posible que finalmente a finales de agosto estén las condiciones para iniciar un nuevo año escolar? ¿Se están tomando estas medidas de prevención? Claro, primero saludarlos a ustedes y a toda esta teleaudiencia y gracias por la educación. En efecto, el último Consejo Nacional de Educación, que hoy vuelve a reunirse a partir de las 10:30 de la mañana, planteó que el calendario escolar 2020-2021 iniciara a partir del 24 de agosto. Esto es un dato importante porque ese concepto de decir a partir de no quiere decir que esté fijando una fecha de inicio, sino que está planteando un punto de partida que dependerá de otras variables, y entre otras, las más importantes, el desarrollo de la enfermedad y cómo se esté presentando en el territorio, en los diversos territorios. Se está trabajando de manera intensa una comisión integrada por el Ministerio de Educación, de la cual también Educa forma parte, para traer las mejores lecciones, las últimas formaciones que la academia y la ciencia vienen aportando para comprender cuál es el efecto y la consecuencia que tiene la enfermedad sobre los propios sistemas educativos, que como los acontecimientos en pleno desarrollo están cambiando de manera casi que constante. Y eso es algo a lo cual hay que tener presente y que podemos continuar hablando en la segunda instancia que ustedes me lo permitan. Adelante. Bueno, primero queremos saber, en efecto, qué se ha adelantado de este protocolo, qué es lo que tenemos. Hay mucha gente, muchos padres que están preocupados y que lo han externado, porque por un lado no quieren que esta situación se mantenga, lo que implica mantener a estos niños en casa, convertirse en docentes cuando no lo son, y por otro lado, garantizar la salud de estos niños que manden a la escuela. Entonces, ¿cómo hasta ahora mismo qué se tiene para garantizar todo esto? Una Sin duda. solución a todo esto. Primero comencemos a ver cómo fue que surge todo esto. Cuando se instala la situación de pandemia declarada por la OMS, los países, la gran mayoría de los países en el mundo y casi todos los de América Latina, salvo Nicaragua, tomaron la decisión de inmediata de suspender la presencialidad de la educación. ¿Por qué? Porque se creía en ese momento que los niños, si bien no eran los más afectados por la enfermedad, sí se constituían en los vectores principales del contagio. Esto lo decía, por ejemplo, institutos de innovación e investigación del Reino Unido, que era uno de los que de alguna forma planteaban esta posibilidad. Hoy estamos asistiendo a algunos avances en el conocimiento específico del desarrollo de la enfermedad que han cuestionado esta posición científica originaria. Por mencionar dos institutos, también la Escuela de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Londres y el Instituto Pasteur de París, acaban de sacar dos informes donde no solamente cuestionan el hecho de que los menores sean vectores de la enfermedad, sino que el Instituto Pasteur dice que entre los estudiantes, los alumnos de los centros educativos, la probabilidad de contagio entre pares es prácticamente nula. Esto genera impactos en el proceso de cómo encarar esto. Pero como lo hemos venido viendo en estos últimos 4 meses, tanto en la academia como en la posición sobre tratamientos, vacunas y posiciones efectivas, son de marchas y contramarchas. Y por lo tanto, nosotros estamos diciendo que para planificar un protocolo,
para planificar una posición rígida, no están dadas las condiciones y por tanto tenemos que apegarnos a principios. Y para Educa, cualquier esquema por el cual se implemente el calendario escolar 2020-2021 debe acogerse a 9 principios. Muy rápidamente los quiero mencionar. El primero, el derecho a aprender. Hay que asegurar que los niños y los adolescentes puedan aprender durante el calendario escolar. Sea como sea, pero ese es un principio innegociable. El segundo es un principio de continuidad y va muy de la mano del primero. La escuela no puede detenerse. Puede terminar o enlentecerse o suspenderse la presencialidad, pero no por eso eliminar el calendario escolar. El tercero, el de la flexibilidad. No podemos pensar en construir metodologías rígidas y homogéneas para todo el territorio nacional. Hay que adaptarse y ser flexible. Vamos a hablar en nuestros modelos pedagógicos de modelos híbridos, aquellos que combinan la presencialidad con el trabajo a distancia en la casa o por otros medios. El cuarto principio, fundamental el de la equidad, porque los últimos 3 meses del calendario escolar 2019-2020 en Francia y en España se concluyó que contribuyó a aumentar las desigualdades expresadas en la estructura social y que los estudiantes más aventajados aprovecharon este tiempo, menos que aquellos de los hogares más vulnerables tuvieron serias dificultades y por tanto se ensanchó la diferencia social en estos países que tienen estados de bienestar consolidados y que tienen institucionalidad para reducir y mitigar estos efectos. Es altamente probable que en países como República Dominicana haya ocurrido lo mismo. El quinto, el de la territorialidad. La enfermedad se aplica en un territorio y por lo tanto no todos los distritos escolares tienen el mismo grado de infección. Por lo tanto, trabajar sobre determinados distritos, en algunos con presencia permanente de las aulas, en otros con restricciones en función de la presencia de la enfermedad, es lo más aconsejable. El sexto, el de la eficacia. Cualquier metodología sirve si nos permite cumplir con los principios anteriores. No hay que ser dogmático con ningún método, ninguna corriente ideológica o técnica, porque lo que importa es que los estudiantes aprendan. El séptimo es que hay que creer en la proactividad de los docentes. Una lección aprendida que nos dejó estos 3 meses últimos del calendario 2019 es cómo el docente dominicano se puso la situación al hombro y la sobrellevó, innovando, creando mecanismos, buscando incluso utilizar herramientas rudimentarias para la vocación como el WhatsApp, que mantuvieron vivo el vínculo entre el estudiante y la escuela. El octavo, el de la confianza. El sistema tiene que confiar más en sus maestros. Los docentes tienen que confiar más también en sus estudiantes y en las familias. Y estas deben confiar en lo que el sistema educativo le da. Es decir, incrementar los niveles de confianza, que como ustedes saben, el Latinobarómetro argumenta que República Dominicana es el país de toda la región en el que menos se confía en el vecino. Esto es un desafío y una oportunidad para reconvertir esta situación. Y el último, el de la unidad. No es un momento para atender agendas particulares. Es un momento en donde el sindicato, el sector de la sociedad civil, el empresarial y el poder político tienen que ir de la mano, sobre todo cuando se enfrenta el calendario escolar al desafío de iniciar cuando un gobierno nuevo está instalado a partir del 16 de agosto. Estos a nosotros son los principios que deben guiar los protocolos y no a tener protocolos rígidos que puedan condicionar por el devenir de los acontecimientos hiperdinámicos que luego queden desactualizados o que peor aún creen conflictos y efectos no buscados. Pero sobre la base de la identificación de esos 9 puntos que usted menciona, Darwin, ¿qué se está haciendo como para solucionar estas situaciones? Pienso en un escenario como, por ejemplo, el caso de puntos geográficos, regiones y demás, donde tal vez se pueda, por ejemplo, dar una laptop a un niño para que pueda recibir clases en casa, pero sucede que no tiene conexión, que ahí donde vive no existe la posibilidad de conectarse. ¿Cuál es la alternativa que ustedes, y no solamente frente a eso, sino frente a los 9 puntos que ustedes están planteando? Sí, es muy correcto lo que tú dices, porque fíjate que Francia acaba de decretar la obligatoriedad de la asistencia a clases.
lo hizo el domingo 14 y retomaron en las clases el día lunes pasado, el 22 de junio, de manera obligatoria. Y España acaba también de argumentar de que la presencialidad es insustituible para el proceso de aprendizaje. Entonces, hay que tener claridad de que, como sea, el año 2020, 2021, y teniendo en cuenta además esta data científica ahora que dice que el contagio entre pares en población en edad escolar es reducida y que por lo tanto tampoco se convierten los niños en vectores de contagio, la presencialidad debiera ser la última de las medidas que se suspendan. Es decir, uno no debiera suspender la presencialidad salvo casos de fuerza mayor. Si esto ocurre, tenemos que ir a esquemas híbridos, a esquemas donde la presencialidad esté menguada, esté reducida, pero que siga manteniendo una vigencia. El vínculo entre el docente y el estudiante de forma presencial es fundamental, sobre todo por las características del estudiantado en la República Dominicana, público y privado. Aquí siempre quiero dejar esto en claro, porque el sector privado tiene 3.800 centros educativos y solo un número muy pequeño, muy reducido de estos, tienen las condiciones como para poder desarrollar una educación totalmente en línea. El resto tiene iguales o incluso peores condiciones que el sector público para transitar de la presencialidad a la telepresencialidad. Ya no hablamos más de educación virtual, se habla de telepresencial. Y esto implica combinar tiempos y espacios, combinar lugares múltiples de aprendizaje, trabajar desde los hogares, no con únicamente plataformas tecnológicas, sino también con el uso de la radio, la televisión, las guías didácticas, y que el estudiante y el docente puedan mantener el vínculo presencial lo más que se pueda. Entonces, yo creo que cometeríamos una injusticia y un error si se transita de una educación 100% presencial a una educación totalmente basada en plataformas tecnológicas, porque ni todos los estudiantes tienen las capacidades para conectarse, ni están dadas las condiciones de la infraestructura eléctrica o telecomunicacional en todos los territorios. Y recordemos uno de esos principios, el de la equidad. Recordemos que los estudiantes dominicanos del 20%, del 10% más pobre de los hogares, aprenden 30% menos que aquellos estudiantes que provienen de los hogares 10% más ricos. Entonces, si esto se sigue generando en una amplitud de la brecha, estaremos creando tal vez una desestructuración social que difícilmente se pueda corregir. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque a diferencia de lo que pensábamos en marzo, de que esto se trataba de algo transitorio y que había que finalizar el calendario escolar de alguna manera ágil, sin generar efectos colaterales, ahora estamos ante el escenario de que la situación actual es altamente probable que se proyecte por más de 24 meses. Y allí estamos hablando de 2 años escolares que pueden contribuir a crear una generación coronavirus como el sinónimo de aquella que no aprendió. Y esto afectaría sobremanera a los más desfavorecidos. Y como sociedad, la República Dominicana tiene que plantearse el desafío de que ningún niño quede atrás, que ningún joven quede atrás. Y por esto es tan importante diseñar estos esquemas de flexibilidad, de dejar y confiar en la capacidad de los docentes, que son muchas, y que verdaderamente están mostrando una enorme capacidad de resiliencia a los profesores dominicanos, al punto de haber contribuido a que durante el calendario escolar anterior se pudiera continuar el proceso de aprendizaje, aún con todas las dificultades que fueron propias a todos los sistemas educativos del mundo. Era prácticamente impensable que tuviéramos que acceder o tener unos medios de educación como los que ahora tenemos, y eso nos sorprendió de manera repentina, lo que implica que habría que analizar en qué medida hay capacidad de logística para dar respuesta e inclusive tomar en cuenta el recurso humano, porque una de las cosas que se quejan los profesores es que en primer lugar no estaban preparados, aunque han tenido mucha resiliencia,
para asumir el cambio, pero no estaban preparados para manejarse a través de plataformas tecnológicas, definitivamente, pero además están teniendo un horario de trabajo que antes era limitado y ahora sencillamente no tienen horario, lo que implica un sacrificio en primer lugar por el tema de tener que trabajar a través de plataformas y en segundo lugar una extensión del horario por tiempo ilimitado porque por el WhatsApp y por el medio de la plataforma tienen que estar dando respuesta permanente y continua a los estudiantes, además que no hay forma de que lo hagan simultáneo con todo un grupo de alumnos de un curso. ¿Cómo ve usted la posibilidad de poder suplir de la logística necesaria, incluyendo el tema de la preparación del personal, en función de que prácticamente vamos a tener 2 años en esta situación? Sí, desde la perspectiva de Educa hay que trabajar en dos direcciones o en dos planes, uno de corto plazo y otro más de largo plazo. En el de corto plazo hay que tratar de acogerse a estos principios que yo les mencionaba hace algunos minutos y que permitan de una manera flexible entonces lograr que los estudiantes puedan aprender, que ese es el gran objetivo de la educación. Pero en un plan de largo plazo sí hay que avanzar a que todos los estudiantes del sistema educativo dominicano puedan acceder a los beneficios de la tecnología. Allí hay que plantear un proyecto que junto con AINEP, Educa está llevando adelante, que es la idea de crear una red de internet exclusiva para educación. República Digital es un programa muy bien inspirado, pero que solamente ha llegado a 300.000 estudiantes, no todos tienen la conectividad adecuada, algunos ni siquiera la tienen, y recordemos que la matrícula solamente del sector público en el nivel preuniversitario está próxima a los 2.100.000 estudiantes, es decir, estamos muy lejos de lograr que todos accedan a este elemento. Y hay un punto adicional que en Educa siempre resaltamos, que es la educación es importante por dos factores. Uno, porque tiene un capítulo instruccional, es decir, que genera las competencias en los estudiantes para desarrollarse como personas y ciudadanos en la sociedad en la cual habitan. Pero hay un segundo elemento que tiene que ver con la conformación de la personalidad y de ese ciudadano integral, que no necesariamente tiene que ver con el aprendizaje de competencias, tiene que ver con todo el rol de contención emocional que la escuela implica para los estudiantes. Muchas familias hoy están siendo víctimas de la enfermedad, perdiendo seres queridos, teniéndolos enfermos o perdiendo trabajos. Ustedes saben que es uno de los efectos colaterales más directos que ha tenido esto en la economía, donde hay algunos estudios que plantean que incluso la economía este año pudiera verse resentida en 6.5% del Producto Interno Bruto. The Economist el domingo publicó un artículo actualizando indicadores y proyecta ese comportamiento para la economía. Y esto trae una complejidad mayor, dado que el presupuesto del Ministerio de Educación es una proporción rígida del Producto Interno Bruto, el presupuesto para el año 2020 va a ser sensiblemente inferior al proyectado en el mes de enero. Y esto implicará tener una enorme capacidad de gestión y de afinar bien los recursos. En este momento, Educa, INAFOCAN, OEI y la Universidad Católica de Montevideo están trabajando, entrenando a docentes, por ejemplo, para esta nueva realidad, que era una de las preguntas que ustedes hacían. Pero los desafíos son múltiples. Sé que quieren hacer alguna pregunta, te veo. Sí, de hecho, hay algunas que usted la toca, pero quiero profundizar. Esta pandemia ha dado oportunidad a que el gobierno, las comunidades, la comunidad educativa pueda mejorar, pueda, por ejemplo, iniciar una conversación sobre cosas que quizás estamos poco fortalecidos. Por ejemplo, la preparación ante desastre de los niños, la mejor alimentación, el mejor cuidado. Entonces, yo quiero saber si contempla Educa o si ha contemplado la posibilidad de cierta resiliencia. O sea, estamos en medio de eso, pero ¿qué cosas se pueden mejorar? ¿Cómo podemos nosotros mejorar el sistema educativo en base a la experiencia de manejar esta pandemia? ¿Qué cosas positivas nos puede dejar? Esa es una pregunta. Sí, Natalie, totalmente. Okay.
Ok, muy brevemente, esa pregunta, por supuesto que hay una diversidad de realidades y reacciones a lo largo y ancho del sistema educativo. Recordemos que es un sistema muy diverso, 18 regionales, 122 distritos, más de 2.100.000 estudiantes solo en el nivel público, más 600.000 en el sector privado, más de 7.000 centros educativos solo en el sector público, más de 110.000 docentes. Es decir, la diversidad es múltiple, pero hemos encontrado experiencias que merecen ser contadas y relatadas que tienen que ver con esto que tú dices, la capacidad de resiliencia, la capacidad de reinventarse en procesos de aprendizaje que nadie estaba listo para hacerlo, y toda la creatividad de la cultura dominicana, que es tal vez una de las características singulares de la sociedad dominicana, se han visto y puesto al servicio de la educación. ¿Por qué? Porque en este momento el sistema no pudo regular del nivel central e hiperplanificar y tuvo que dejar la libertad a los docentes. Y esta es la gran lección que nos dejan estos 3 meses del calendario 2019 finales, es que el docente, cuando se le dio el margen de libertad, en general supo usarlo y supo encontrar las soluciones a las realidades particulares de su entorno y de sus propios estudiantes. Y también encontramos por parte de las familias un interés mayor por la educación de sus hijos. Encontramos una sensibilidad mayor. Así que, por supuesto que los riesgos son enormes, que los retos y los desafíos son iguales al tamaño del problema, pero que hay una enorme oportunidad para encontrar en esta posibilidad mejorar y hacer mejor a todo el sistema educativo, que es uno de los grandes problemas que arrastra la educación dominicana en los últimos 15, 20 años. Recordemos que desde el 2013 se asigna este 4% del Producto Interno Bruto al sector preuniversitario, mal llamado preuniversitario, porque en realidad es el sector que administra el Ministerio de Educación, pero que en términos de aprendizaje los estudiantes no evidencian mejoras significativas. Y ahí está el gran desafío por delante, que tal vez, paradójicamente, en esta situación, la República Dominicana pueda resolverlo de mejor medida. Justamente en ese sentido. Perdón, Hernando, déjame hacer otra preguntita, y es que usted habla del apoyo, bueno, del tema del impacto en los niños. O sea, hay una situación de pandemia. Yo estaba ayer en el supermercado y me encontraba estas personas con mascarilla, y eso causa un efecto. Entonces, imagínense, primero en los niños esa situación, lo segundo es que hay niños que han perdido sus familiares, o sea, estamos hablando de un impacto emocional importante, y me gustaría que hablara de, pues eso, de qué planes hay en materia de asistencia psicológica para los niños en este tiempo. Sí, justamente dentro de los protocolos de regreso a las aulas para el año 2020-2021, está previsto que durante el primer tiempo se le destine espacios para la reflexión y para la contención emocional de los estudiantes, porque algunos están perdiendo sus familiares directos y otros están perdiendo en la familia las oportunidades de ingreso. Y son ambas situaciones complejas, situaciones que indefectiblemente impactan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Recordemos que para aprender un estudiante debe tener una situación estable del punto de vista emocional, del punto de vista nutricional, del punto de vista incluso del sueño, y todos estos efectos que generan una predisposición para el aprendizaje se están viendo afectados. Lo que ocurre también es que aquellos que no han tenido esta desgracia han pasado igualmente confinados un tiempo importante, y para los niños permanecer sin el elemento lúdico, sin poder gastar energías, estando recluidos en apartamentos que a veces están más bien pensados solo para el descanso y no para estar allí la mayor parte del día, o viviendas que no están acondicionadas para esto por las condiciones climáticas de la República Dominicana. Es decir, hay una cantidad de efectos que no estamos midiendo y evaluando en su real dimensión, y que puede generar en este caso un problema significativo que hay que atender, y para lo cual sí se está previendo que estos temas también se aborden y se trabajen desde el aula. Hernando.
Usted rozaba de alguna manera la idea de la formación humana en todo este proceso de formación de nuestros estudiantes. Sin embargo, me queda la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo están enfocando y desde qué perspectiva ustedes están viendo eso? Hay quienes plantean, por ejemplo, la vuelta a la formación en educación cívica y moral y ese tipo de cosas, pero eso yo entiendo, y es una percepción muy personal, que de algún modo queda un poco desfasado por cuanto es una manera de adocenamiento pura y simple. Lo importante me parece que es la formación en conciencia, es decir, que el estudiante reciba una formación consciente y que logre crear conciencia de quién es en sí mismo para convertirse en un ciudadano plenamente, en un ciudadano pleno, en un ciudadano con una conciencia plenamente despierta. ¿Cómo conducir y qué están haciendo ustedes, no solamente Educa, sino todo el proceso, toda la institucionalidad educativa en República Dominicana para crear ese ciudadano un tanto más consciente, un tanto más, digamos, hasta si se quiere, pensante? Sí, sin duda lo que dices es muy relevante, Hernando, porque una de las lecciones que nos deja esta situación es que los sistemas educativos a nivel global en general se habían preocupado más por el aprendizaje formal que por la formación integral del ciudadano. Y los países que de alguna manera demuestran hoy cierto éxito en la administración de la situación de la pandemia son aquellos que han tenido históricamente un basamento en la educación ciudadana como parte integral del proceso formativo de los ciudadanos. No quiere decir que no estuviera presente en República Dominicana, pero últimamente el sistema y la academia estaba obsesionado con los aprendizajes. Son importantes, pero hay que guardar el equilibrio. Y la conformación de verdaderos ciudadanos para formar república son elementos claves. ¿Cuánto se echa de menos que haya conciencia en el uso de los elementos profilácticos para detener la enfermedad? ¿Cuánto se echa de menos la conducta cívica para justamente respetar las normas? Esto que afecta a todos, y no hablo solo por el caso de República Dominicana, España, que es un país que se jacta de tener un buen sistema de salud, vio colapsadas sus capacidades de atención, producto de la mala administración de sus autoridades y de la falta de criterio de algunos sectores que desatendieron o quitaron importancia a una enfermedad que cobra vidas, una enfermedad que a la fecha de hoy no hay un tratamiento efectivo, no hay una vacuna, y por lo tanto la única medida de contención que se tiene es el distanciamiento social y el cuidado. Entonces, esto no quiere decir que hay que ir a procesos de cuarentenas rígidas, porque la vida desgraciadamente tiene que continuar. De lo contrario, si no, se está en ejemplos en los cuales el remedio puede ser peor que la enfermedad, como dice el refrán. Y si no, miremos casos como lo de Perú, que ya ha pasado, está en el 5º lugar de muertes y de contagios, cuando tiene una prácticamente estrictísima medida de cuarentena. Eso no necesariamente es efectivo. Y países como Suecia o Uruguay, Nueva Zelanda, Japón, que han tenido cuarentenas más relajadas, han permitido mantener la economía viva, aún con grandes efectos, indudablemente, pero cuidando las condiciones de salud. Por eso es que se trata de un equilibrio y por eso es que es tan importante esa formación ciudadana y a falta de ella en los procesos formales, el rol de ustedes como comunicadores. Eso es clave en este momento en la capacidad de dirigirse a la población y en enviar mensajes claros de que hay que cuidarse, de que hay que mantener las medidas profilácticas y al mismo tiempo hay que continuar viviendo. ¿Cuáles serían, en resumen, las cosas positivas que nos dejaría esta experiencia que hemos tenido y a la que hemos tenido que adaptarnos? Ya sabemos que el tema de todo el proceso va a ser un poquito traumático, un poco difícil, porque nadie estaba preparado, pero en resumen, para Educa, ¿cuáles serían los beneficios que podríamos tener en términos puntual de esta situación? Y si el tema del objetivo principal de la educación, que es aprender, ¿en qué medida se podría haber afectado en el caso nuestro? Bueno, es muy importante su pregunta,
Santiago, porque lo que creemos que está como lecciones aprendidas positivas y que está en el sistema poder capitalizarlas para hacer cambios estructurales, primero es una lección fundamental, la autonomía del maestro y confiar en el centro educativo, en su director y en su maestro con los estudiantes funciona. Claro que el Ministerio de Educación nunca debe relegar de su rol regulador y rector, pero la autonomía, la libertad para decidir, para tomar las mejores decisiones de lo que pasa con la comunidad, está en el centro educativo y no a nivel central. Lo segundo es que se ha acelerado enormemente los procesos de incorporación tecnológica, que tal vez hubiese llevado una década transitar a pocos meses, porque todos nos hemos visto obligados a entender cómo funcionan las plataformas como la que estamos usando ahora, o las populares como Zoom, o el WhatsApp, o Facebook, es decir, hoy el mundo de la telepresencialidad se ha vuelto unánime, y todos aquellos que tenían cierta resistencia natural y humana al cambio se han visto obligados a asumirlo de manera rápida y se ha vencido la barrera del temor. Y aquí hay una aceleración de este proceso que es importante aprovechar. El tercero, que hemos caído en cuenta, que algo que sabíamos desde los orígenes pero que habíamos perdido, que la educación de nuestros menores es una tarea combinada entre la escuela y la familia. No es verdad que puede educar solamente la escuela y no es verdad que puede educar solamente la familia, pero aquí hemos encontrado y estamos reencontrando un espacio de coeducación entre familia y escuela. Y las familias, incluso las más vulnerables, están acercándose, están interesándose por la educación de sus hijos. Ese es un capítulo que creemos que también de capitalizarlo el Ministerio de Educación puede generar un cambio cualitativo importante de cara al futuro. Los retos son inmensos, porque no está solamente el reto de aprender, que tú mencionas muy bien, porque manejar propuestas pedagógicas en ambientes híbridos, con tiempos más reducidos presenciales, combinando espacios en la casa, es una innovación a la cual nos enfrentamos que no sabemos a ciencia cierta qué resultado va a dar. Pero hay otro riesgo, que es el de la deserción. El pasado nos dice que cuando hay periodos prolongados, no por esta situación, sino por huracanes, por terremotos, y las escuelas permanecen cerradas por bastantes semanas, bueno, no todos los niños vuelven, y los que menos vuelven son los más vulnerables. Ahí hay un riesgo en la salida prematura del sistema de amplios sectores de la población que ya no vean una utilidad en la educación. Y el tercer riesgo, y tal vez el más relevante de todos, porque está detrás de esos dos que decíamos, es el de la equidad. Es cómo asegurar que todos los niños dominicanos, independientemente del hogar al cual provienen, puedan aprender las competencias que le van a permitir en el futuro desarrollarse en todo su potencial. Ese es el riesgo mayor y un desafío enorme. Por eso, volviendo al último principio que hablábamos, el principio de la unión. En este momento, todos los actores, todos los sectores tienen que estar empujando el carro. Todos tienen que estar poniendo de su fuerza, porque si alguien allí pone un palo en la rueda en este momento, va a trancar el movimiento y los efectos pueden llegar a ser devastadores por generaciones. Para despedir, bueno, yo tengo una preguntita, Hernando, perdona pero la hago porque es un tema que ha sido debate, el tema del costo de inscripción, de la mensualidad. Hace unos meses, pues, hubo denuncias, sobre todo de la parte de los padres de familias, que decían que le estaban cobrando prácticamente lo mismo cuando los niños tenían 2 meses encerrados en su casa y están pagando la misma mensualidad en los colegios. Quiero saber si en ese sentido hay algunas estrategias en torno a la posibilidad de una reducción de inscripción, de mensualidad, o si usted cree, o si creen que prácticamente los costos en el sector privado esencialmente se mantendrán a tales niveles que no significará una reducción en las cuotas de pago que hacen los padres. Claro, mira, eso es también extremadamente diverso y no es simple ni tampoco feliz hacer una única conclusión respecto a esa situación. Pero vayamos por parte. El planteamiento de la reducción de tarifas o de cuotas
de colegios en la última parte del calendario escolar porque no se tenía una educación presencial y por lo tanto había algunos costos que se habían reducido. Lo que sucede es que cuando ya hay una estructura de costos rígida, si eso hace un colegio privado, lo que se va a ver obligado también es a tomar decisiones de despedir personal, ya sea administrativo o docente, porque, por ejemplo, el administrativo, la señora que limpia el colegio, ya no lo está limpiando. Ahora, ¿qué se hace? Se la bota y listo. Es decir, este es un momento de poner todos de nuestra parte y de generar un bien colectivo y no únicamente pensar en la realidad personal. Eso es lo que también como lección aprendida nos queda. Es decir, la búsqueda de un objetivo colectivo mayor en procura de ceder algunos beneficios personales. Lo que viene de cara en adelante de lo que es la planeación de un año diferente, hay una gran diversidad. Imagínate que en la República Dominicana, de esos 3.800 centros educativos privados, la capacidad de pago de las familias es muy heterogénea y hay aquellas que pagan 500 pesos mensuales de cuota o menos incluso, a aquellas que pasan a pagar más de 50.000 por mes. La variabilidad de esta realidad es inmensa y es una relación entre lo que el colegio brinda y lo que la familia recibe, y eso lo debe evaluar cada quien como cuando adquiere un servicio con determinadas características. Siempre para aquellos que tienen dificultad de pago en la educación, la República Dominicana y su gobierno, su Estado, como lo establece la Constitución y la ley, ofrece educación pública y gratuita para aquel que no quiere o no puede pagar una educación privada. Y hoy hay centros educativos públicos que tienen un mejor desempeño académico que algunos colegios que se definen bajo la estructura de educación privada. Es decir, aquí es una opción del ciudadano privada de elegir cuál es la mejor educación para sus hijos, que así lo establece la Constitución de la República, ¿verdad? La educación para los hijos recae en la propia familia. Y en esa relación de privados tendrán que ver los esquemas que también se tiene capacidad de innovar para estructurar precios. Habrá aquellos colegios que segmenten el tipo de servicios para reducir sus tarifas, habrá otros que traten de generar esquemas de bonificaciones, habrá otros que tratarán de compartimentar los pagos según sean actividades extracurriculares o no, pero ahí entramos en la casuística tan amplia como casos tenemos. Del punto de vista general, creo que corresponde decir eso, que es una relación entre privados, que los padres de familia deben negociar y ponerse de acuerdo con su centro educativo, y cuando no puedan pagarlo, sepan que también tienen en la opción pública hoy una opción de calidad, que no es la educación pública de hace 10 años. Por supuesto que no es la educación pública que se pretende tener, por supuesto que no, pero sí que ha dado avances tanto en la capacidad de la infraestructura, en la formación y profesionalismo de sus docentes, como en los aprendizajes que se están generando. ¿Cómo juzgan ustedes desde Educa, Darwin, la inversión del 4% en educación? Bueno, la inversión del 4% en educación, que ya lleva desde el 2013 entregándose año a año fiscal y que acumula nada más ni nada menos que 20.000 millones de dólares que llegaron al sistema, y que hoy el Ministerio de Educación tenga un volumen de ejecución de recursos diarios equivalente a 10 millones de dólares, incluidos sábados y domingos, ha generado un cambio en la fisonomía del sistema. Y lo vemos cuando recorremos el país. Nosotros que en Educa permanentemente estamos visitando centros educativos, vemos cómo ha cambiado la fisonomía, nuevas escuelas, nuevas aulas, mejor equipadas, en algunos de ellos con el acceso a la tecnología a través de República Digital, ni que hablar de la calidad del salario docente y de las condiciones laborales que se han visto mejoradas extremadamente con respecto al pasado. En la formación docente, cómo se ha invertido 69 veces más hoy que en el pasado reciente, digamos, comparado con el año 2010, por ejemplo, con reformas curriculares. Es decir, se han hecho todos los lineamientos que mandatan las buenas prácticas. Ahora, dicho esto, cuando uno evalúa cuánto obtuvieron en promedio los estudiantes en primera convocatoria
en pruebas nacionales en el año 2012, previo a la vigencia del 4%, y cuál fue la última medición ya con 4% instalado, no hay ningún cambio, ni un solo, ni una décima de cambio. 17.74 puntos en promedio en el 2012, 17.74 puntos en el 2018, que es la última prueba que se tiene como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que se han hecho las reformas, pero el cambio en términos de aprendizaje todavía no está. La calidad es la materia pendiente de la República Dominicana en materia de inversión educativa. Y como todo sistema que se invierte para generar una rentabilidad, la rentabilidad del sistema educativo está medida por el aprendizaje de sus estudiantes. Y allí está el gran desafío que tiene por delante el sistema educativo. Es cierto también decir que uno primero logra ser eficaz y luego logra ser eficiente. Es decir, uno primero logra las transformaciones estructurales y luego viene lo más difícil, que es transformar la calidad. Pero esto no debe quitar la importancia de que en los próximos 4 años, que se avecinan ya con un cambio de titularidad del Poder Ejecutivo, más allá de que el partido de gobierno pueda ser el mismo, el desafío va a ser enorme en cuanto a que de buena vez la República Dominicana dé un salto cualitativo en términos de calidad. Y eso va a venir de la mano con algunas de las cosas que habíamos conversado anteriormente y que desarrollaron esta situación extraordinaria. La tecnología presente en los centros educativos, la capacidad de innovación y de proactividad de los maestros, creer en ellos, y el tercer elemento de un buen ministerio con capacidad rectora, supervisora, que genere, digamos, un sistema de incentivos con premios y castigos en función de los resultados. Bueno, perdón. Despide cuando hagas la pregunta. Sí, esta aparente capciosidad de la pregunta que le hago, sin embargo, lo hago con mucha sinceridad. Se ha denunciado en las redes la presencia de, ¿cómo se llama?, de promoción del candidato presidencial en las computadoras, en las laptops que está repartiendo la República Digital para los estudiantes, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, mira, Educa es una institución que se caracteriza por siempre emitir una opinión con base en la evidencia. Y nosotros no tenemos una evidencia para validar lo que apareció de manera casuística en algunos videos de las redes. Nosotros no sabemos si eso es generalizado, no podemos saber quién instaló esa propaganda en el computador, no sabemos si eso es un efecto de alguien que busca o tiene una intencionalidad. Es decir, no podemos ni desmentir ni validar esa posición. Reconocemos que eso ocurrió, todos hemos visto esos videos en las redes sociales, pero no podemos definir que sea el Ministerio de Educación, ni mucho menos que esté emitiendo esto. Puedo decir, sí, ya digamos a título personal, que conozco al equipo de trabajo del Ministerio de Educación como muy profesional y como muy republicano, es decir, con un sentido ético de la función pública. En el Ministerio de Educación, que yo tengo la suerte de conocer desde hace más de 11 años trabajando en República Dominicana, yo llegué primero a trabajar con el Ministerio de Educación, muchos de quienes hoy ocupan cargos de autoridad y de poder fueron compañeros míos en los programas de apoyo a la Unión Europea, y puedo dar fe de la transparencia, de la ética de trabajo y del buen don de gente de estas personas. Entonces, yo no puedo decir qué pasa a nivel de esas situaciones, pero sí creo que merece la pena que seamos cuidadosos y que no identifiquemos de manera fácil una intencionalidad política a un ministerio que le responde a todos los dominicanos según lo mandata la Constitución y la ley. Bien, muchas gracias, Darwin Caraballo, gracias por este tiempo y por esta conversación y estas orientaciones. Estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes, igual por aquí, y cuídense mucho.